De martes en martes recibimos a nuestros amigos, los psicoanalistas, en nuestro desinformativo de la mañana, el radio despertador. Dispositivo psicoanálisis subversivo. De 7 a 9, en Quality 90.5, encendemos el radio despertador. Y hoy más encendido que nunca, porque ni más ni menos estamos cada vez más cerca de lo que serán estas jornadas tan especiales. Ya van contando, miren, número 27, 27ª jornadas de la EOL, sección Córdoba, el humor en la experiencia analítica. Y lo habíamos dicho, Claudia Lichtenstein, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Fabio, buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu llamada. No, por favor, los agradecidos somos nosotros y honestamente para la radio en particular es siempre importante recibir a nuestros queridos amigos, los psicoanalistas, y poder hacer este esfuerzo de traducción que les pedimos siempre para charlar con el público general de la radio, que es todo un desafío. Así que los agradecidos nosotros, Claudia. Bueno, gracias, muchas gracias. Bueno, nosotros un poco pensábamos, ¿no? El humor como afecto, el humor como una manera de tratamiento de eso que no funciona, el humor que reúne en estas jornadas casi como un eje de charla y conversación a tanta gente durante 2 días. Contanos un poco, Claudia, ¿por qué el humor en esta oportunidad? Bueno, mira, Fabio, en esta oportunidad la genialidad de este directorio de la Escuela de la Orientación Lacaniana Sección Córdoba se propuso que durante 2 días discutiéramos sobre el humor en la experiencia analítica. El humor en sí mismo no es un concepto clínico, Miller mismo lo dice, pero vamos a tratar de hacer un concepto de él a lo largo de estos 2 días. Ah, mira qué interesante. Sí, y sobre todo porque podemos verlo, y vos que estás tan inmerso en la realidad, podés ver que los asuntos del humor están presentes permanentemente en los lazos sociales, afectan los cuerpos, afectan los pensamientos, y además llegan a los consultorios bajo esa forma, ¿no? De mal humor, de las variaciones del humor. Y efectivamente eso pone en cruz la vida de un sujeto, y es así cuando necesita decir algo sobre eso. Claro, porque a veces uno habla del humor y piensa que es el chiste únicamente, y a veces esas variantes afectivas que de alguna u otra manera no siempre hablan de lo que nos hace reír, sino también de lo que nos hace sufrir. Bueno, sí, efectivamente, hay una diferencia. El humor podríamos pensarlo no solo por el lado del chiste, como Freud lo trabajó. Freud trabajó el chiste y el humor. Tal cual. El chiste como una formación del inconsciente que hace existir el otro y hace existir el lazo. El humor más del lado de algo liberador, ¿no? Algo que burla el super yo. Y lo cómico más del lado sería como de la caída de las identificaciones, ¿no? Entonces se puede trabajar todos estas podríamos decir modulaciones del humor en la vida, ¿no? Y efectivamente hay etapas en la vida, por ejemplo, ¿qué adolescente no está de mal humor? Eso coarta cualquier tipo de lazo y de palabra. Digo, a lo mejor ese encuentro con la experiencia analítica produce un viramiento, una torsión de la posibilidad de que ahí venga un decir nuevo. Porque siempre, de alguna u otra manera, cuando el lazo social, ¿no?, comienza a tambalear, uno se pregunta qué sucede ahí, qué pasa. Y charlando fuera del aire, ayer por la tarde con vos, me gustó eso de un despertar a un tratamiento, esa posibilidad. Bueno, esa que conversábamos tiene que ver como con 2 vertientes que yo he pensado un poco este argumento que ha trazado el directorio. Por un lado, el humor en el hablante ser, en los sujetos que experimentan esos afectos, esas pasiones, esos sentimientos. Y por otro lado, el analista, en el lugar también de conmover, de despertar, ¿no? Y de producir una torsión, una separación, una cesión
de eso que produce tanto malestar. Entonces, me parece que ese despertar es algo que producimos todo el tiempo, vos lo sabes muy bien. Y además nos preguntamos en una época donde en definitiva hasta el cine ha hecho una película nominada al Oscar con la compulsividad y ese malestar de una época en Relatos Salvajes, casi una postal de un tiempo donde pareciera ser que la tolerancia, el rodeo y cierto impas no se produce, y a veces hasta el pasaje al acto o el acting out y la cosa de pasar a la acción y al enojo. Y por eso me gusta mucho la idea de volver a pensar esto de no siempre el humor como chiste de algo que hace reír, sino también de algo que a veces puede llegar a existir a un otro, pero no al otro del lenguaje, sino al otro directamente del acto. Exactamente, y muchas veces es lo que produce, como diríamos, como una satisfacción, ¿no? El sujeto experimenta una satisfacción. Lo interesante es que cuando eso se produce bajo transferencia en el dispositivo analítico, es posible que ahí advenga un saber nuevo, ¿no? Un saber nuevo, un saber inventivo, un saber que al sujeto le sirva como una herramienta para producir algo en los lazos sociales. De todas maneras, también está este punto que vos tocabas, ¿no? Que es el punto de los diferentes modos de presentarse los afectos, ¿no? Eso es tan amplio hoy, ¿no? Porque no solo está el ruidoso afecto, sino también está aquel aburrido, depresivo, silencioso, que también es un afecto que hay que interpretar y que hay que alojar. Sobre todo lo vemos mucho en los niños también, donde rápidamente aparece el efecto de aburrimiento. Me aburro. Sí, me aburro. O la exaltación plena, el otro modo, ¿no? De agitación y exaltación plena. O rápidamente el autodiagnóstico de estoy deprimido. ¿No? Que viste que es una cosa que uno dice, y un poco de tristeza en la vida, tan mal no viene, señor, pero estoy deprimido, ¿no? Sí, pero eso, ¿sabes por qué aparece eso? Porque más que depresiones, la angustia es certera. La angustia no engaña. Entonces el sujeto tiene una certeza de que ahí hay algo del encuentro con lo que no anda. Así no es igual con los otros afectos. Los otros afectos, ¿no? Como el humor mismo, o podríamos decir la tristeza, la pesadumbre, la beatitud, como dice Lacan, esos otros afectos son engañosos. Entonces es interesante porque el sujeto viene con un saber que es certero acerca de esa angustia. La angustia. Y hay que alojarla, y hay que escucharla, y hay que producir algo respecto a eso que el sujeto repite y se encuentra permanentemente con lo mismo. Vos sabés que recién charlamos un poco cuando pasábamos el aviso de gente amiga que se dedica al relax, ¿no? A un lugar donde uno va, respira un poco, se afloja la corbata, eso dice el aviso. Y charlamos recién casi como un anticipo, sin querer queriendo, de esta charla, de una época que nos empuja a más todo el tiempo. A más no poder, podríamos tomar alguna frase remanida del dicho popular, de ese cancionero de estribillos populares. Y hablabas recién de una manera superyoica de un empuje. A más, en algún momento un superyo que regula algo del goce, que insiste con algo de regular desde la ley, y un superyo prácticamente tirano que nos empuja a estar siempre bárbaros, espectaculares, geniales, de buen humor, y que si alguna otra cosa pasa es casi como una caída, ¿no? Uno se esconde o se repliega, porque ¿cómo puede ser que en esta época alguien no esté brillante? Es así, lo que vos decís es tan cierto, porque estamos en una época donde la proliferación de ofertas y la promesa de felicidad que eso conlleva, llevan al sujeto a un empuje a la felicidad, ¿no? A esa exaltación plena y a también a esa idea de que eso es posible, y a una demanda absoluta también, eso también del lado de los niños y de los jóvenes. Entonces una demanda de satisfacción, una demanda de que el objeto de consumo es posible y eso va a satisfacer, y eso genera
sin duda que una vez que el sujeto se encuentra con que eso no es tampoco la felicidad, genera nuevamente el encuentro con la angustia, con aquello que está taponado por todo el consumo y por todas estas promesas de felicidad. Entonces, la experiencia analítica justamente es un lugar donde es posible decir eso que nos anda de una mejor manera, para poder encontrar también una fórmula, podríamos decir, un arreglo que al sujeto le permita un lazo un poco más pacífico, un poco más aliviado, no con tanto el peso de los ideales. Claudia, hablamos del humor y ahora sí, ese humor que a veces uno comparte como un código, ¿no? Casi como una lengua común, casi como una invención. Yo lo pensaba desde cierto toque de ingenio también, porque a veces el humor nos salva de tantas cosas. Yo me acordaba de películas como Esperando la carroza o bueno, una hermosa película como La vida es bella, donde tiene toques de humor pero en el medio de la guerra. El humor salva, es un modo de tratamiento frente al sufrimiento. Sin duda, el humor es un arreglo, es yo diría, una invención que al sujeto le sirve como para entramar ese agujero de lo que no funciona, ¿no? Eso con lo que tropieza todo el tiempo. El humor sirve para vestir un poco los lazos, para vestir las identificaciones, y a la vez requiere que el otro también hable la misma lengua, ¿no? En algún punto requiere de un entendimiento del otro. Por eso hace, en este punto que te decía del chiste, por ejemplo, hace lazo. Claro, bueno, si lo sabemos los cordobeses, ¿no? Esto se va a escuchar después en todo el país. Pero si lo sabemos en Córdoba, los cordobeses hacemos algún chiste en otro lado y más de uno se queda mirando como diciendo que dijo el señor. Claro, pero de alguna u otra manera cuando es compartido, eso de la risa en el análisis, ¿cuánto hay ahí para seguir charlando, no? Un montón, que seguramente será motivo de otra conversación, porque la risa en el análisis ha sido también un eje. Sí, y la risa además aparece como cuando hay, yo diría, como adquisición de saber, ¿no? Uh-huh. Cuando se produce saber y el sujeto se encuentra sobre todo como entusiasmado en esa adquisición de saber, en esa producción de saber. Emerge la risa. Que le produce un despertar también, ¿no? Le produce algo nuevo, ¿no? Un despertar sobre todo. Sí, me parece la risa también es otro eje y bueno, y me parece que lo podemos ver un poquito en las mesas que vamos a trazar durante 2 días. Vamos a tener una mesa sobre justamente la clínica del humor, si el humor se trata de qué clínica trazamos ahí. Uh-huh. Luego vamos a tener otra sobre el humor y los lazos, y otra más sobre la formación del analista y el humor y los semblantes, porque esto que hablábamos recién sobre cómo en la experiencia analítica el analista opera a partir de diferentes semblantes, algunos que toman esa forma humorística como para desprender al sujeto de ese sufrimiento. Le vamos a decir a la gente que quienes quieran inscribirse pueden a través de este correo electrónico eolcordoba@eolcba.com.ar. Vamos a publicar esa dirección en las redes de la radio. También hay un teléfono habilitado en Córdoba Capital, 0351-422-1930. Claudia, y para finalizar, sería viernes entonces y sábado. Viernes desde la hora 14 en el auditorio justamente ubicado en Obispo Trejo. Sí, es el viernes desde las 14 y el sábado desde la mañana, con testimonios también de analistas que han transitado su análisis, analistas de la escuela, que van a transmitirnos sus testimonios del pase. Eso va a ser el sábado de la mañana, y también va a haber presentaciones de las publicaciones de la escuela.
Bueno, del humor al amor, porque qué si no, y siempre lo decimos, somos bastante románticos en este programa, Claudia Lichtenstein, y nos sonaba... Me encantó, del humor al amor te lo voy a robar. Bueno, nos encantó pensarlo de esa manera y trataremos de hacerlo este fin de semana en Córdoba, viernes 22, sábado 23, en el Auditorio Diego de Torres de la Universidad Católica de Córdoba, en Obispo Trejo 343, si es que sin lentes leo bien de lejos. Está muy bien dicho y te esperamos y los esperamos para poder compartir las experiencias clínicas y lo que la clínica nos sigue enseñando. Nos encantó tenerte en el aire de la radio, Claudia, de verdad, nos encanta siempre charlar un rato, instalar otro tiempo, corrernos de los títulos de los diarios y que ustedes se plieguen a la complicidad de desinformar de los titulares en tinta negra y charlar de otra cosa. Gracias por eso, en serio, muchas gracias. No, gracias a vos y siempre dispuesta cuando quieras, hablamos de lo que ustedes quieran. Nos encantó tenerte y no va a ser la última vez, solo ha sido el debut. Claudia Lichtenstein, rumbo a el humor en la experiencia analítica, 27ª jornadas de Leol, sección Córdoba. Un abrazo radiofónico. Nosotros decimos que los abrazos radiofónicos llegan porque la voz es una parte tan maravillosa que casi prolonga el cuerpo en un abrazo fuerte, Claudia. Bueno, gracias y le mando también un saludo a mi comisión organizadora que están todos escuchando, así que también le mando un saludo a todos. Un beso gigante. ¿Y saben con qué le vamos a despedir a Claudia? Le hemos elegido una canción, pues nosotros decimos que es una de las ladies del psicoanálisis. Así que aquí va. Mocho Lady. Un beso grande, Claudia. Chao, gracias. Chao, hasta luego. De 7 a 9, en Quality 90.5, encendemos el radio despertador.